Bendecido día, hermanas, una vez más bienvenida a nuestro devocional, primero con Dios. Nos acercamos en las primeras horas de la mañana, ¿verdad?, al Señor para orar, para aprender acerca de Él. Y te recuerdo que estamos en la parte 4 de nuestro estudio acerca del contentamiento. En esta parte 4 estamos viendo reflexionar, una gran ayuda para el contentamiento. Sí, estamos viendo cómo reflexionar o meditar nos puede ayudar a vivir una vida en contentamiento. Estudiamos este versículo que espero que nos lo aprendamos, que se encuentra en Eclesiastés 7:14, que dice: en el día de la prosperidad goza del bien, y en el día de la adversidad considera o reflexiona, ¿cierto? Ese es el consejo que encontramos en Eclesiastés 7:14 para los días de adversidad. Reflexiona, medita. Pero ¿en qué hay que meditar? ¿Cierto? Hay veces en que meditamos y reflexionamos en cosas que terminan cargándonos o que terminan eh, amargándonos más, porque le damos mucha vuelta al problema, cómo lo vamos a solucionar, y ahora qué hago, y si hago esto, y si mejor hago aquello, ¿cierto? Y terminamos todo el día pensando en el problema. El autor lo que nos está diciendo es que el tema correcto en el que hay que meditar es en que Dios ordena cada situación por la que estoy pasando. Ese debería ser el tema principal de nuestra meditación en el día de la adversidad, en el día del dolor o de la tristeza o de la enfermedad. Deberíamos reflexionar en eso. Y haciendo alusión a este tema, dice que debemos tener tener en cuenta 4 aspectos. El primero, que lo vimos la vez pasada y lo voy a recordar, es que Dios ha ordenado todo irremisiblemente, o mejor, irrevocablemente. Hermanas, Dios no solamente permite que las cosas no sucedan. A veces nosotros utilizamos esa palabra de permitir cuando vamos a hacer, cuando vamos a comentar algo sobre algo que nos está pasando, pero que no nos gusta. Ejemplo, Dios ha permitido que yo me enferme. Dios permitió ese accidente, ¿cierto? Pero es que Dios no solamente permite, Dios ordena, Dios dicta, estipula todo lo que le va a pasar al hombre y a su creación, a nosotras. Entonces, el primer aspecto que debemos tener en cuenta es que todo lo que Dios ordena es irrevocable. Dice Isaías 43:13, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor, ¿quién lo estorbará? ¿Quién podrá poner freno a la voluntad de Dios? ¿Quién podrá decirle al Señor, no, espérate, no vas a pasar de aquí o llega hasta aquí? Nadie puede hacerlo, ¿cierto? Entonces el primer aspecto es que todo lo que Dios ha dictaminado, eso sucederá. Si Dios lo concede, dice el autor, lo tendrás. Si Él lo retiene, todos los esfuerzos por obtenerlo serán infructuosos. Y eso nos debe llenar de alegría, nos debe llenar de tranquilidad, ¿cierto? Porque es Dios quien ordena todo y a Dios nadie lo va a detener. El segundo aspecto, que es el que vamos a estar hablando hoy, que debemos tener en cuenta, es que todo es ordenado por Dios justa y rectamente. Y ojo con esto, todo lo que Dios hace, lo hace de manera justa y recta. Es decir, Dios no hace nada de una manera injusta. Dios no es injusto. Dios no hace las cosas torcidas o buscando un mal, ¿cierto? O buscando algo que nos pueda perjudicar. Entonces, aquí en la primera parte, el autor nos comparte varios versículos que yo los voy a estar dejando hoy por acá para que lo meditemos más adelante, cada una de nosotras. Dice Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dice el Salmo 145:17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice el libro de Apocalipsis 15:3, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y encontramos en el Salmo 97:2, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Es este un tema excelente para meditar cuando algo nos aflige. Bien puede haber contentamiento en cualquiera que sea nuestra situación cuando en cada escenario está presente la justicia de Dios. A veces nosotras de manera no, no, no expresamos, digamos, lo que nosotros pensamos a veces, pero esos pensamientos están ahí. A veces sí lo hacemos, a veces llegamos a decirlo.
y pronunciamos frases como que Dios es injusto conmigo, porque es que yo estoy portándome bien o porque yo estoy haciendo algo y Dios por qué se porta de esa manera tan injusta. A veces no lo decimos, a veces lo pensamos, a veces lo actuamos, es decir, vivimos como si lo creyéramos. Y a veces abiertamente podemos expresar algo como que Dios es injusto conmigo o esto que me está pasando es injusto. Y fíjense que estos versículos nos recuerdan que Dios todo lo hace de manera justa, que la justicia es el cimiento de su trono, que Dios hace las cosas de manera justa. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanas, porque a veces con nuestra forma de actuar lo que estamos insinuando es eso, es que Dios es injusto con nosotros, cuando nosotros de pronto comparamos nuestra vida o una situación que estamos viviendo en particular con otra persona y vemos a esa persona, digamos que mejor nosotros podemos llegar a pensar que Dios es injusto conmigo, porque Dios es malo conmigo, porque Dios me está haciendo esto a mí. Entonces fíjense que en vez de traernos alegría, lo que hacemos es sentirnos deprimidas porque creemos que Dios se está portando mal con nosotros. Más bien lo contrario, más bien nosotros deberíamos estar contentas y descansar en saber y creer, como dice su palabra, que Dios actúa de manera justa todo el tiempo, aunque a veces no lo entendamos, dice el autor, que la providencia puede a veces ser oscura y misteriosa, pero es siempre justa y recta, ¿verdad? A veces la voluntad del Señor no la entendemos, no la comprendemos, no sabemos cuál es su propósito tan claramente. Sin embargo, su palabra nos enseña que Dios es justo, así que esa debe ser nuestro descanso y nuestra paz. Recordar siempre, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es recto, Dios no va a hacer nada torcido en mi vida, Dios no se va a equivocar. Nosotros podemos esperar de los hombres, de la humanidad, de la familia, incluso injusticias, ¿verdad? Obras injustas con nosotros, se portan mal. De pronto a veces alguien comete un delito y vemos a las autoridades actuando injustamente. Sin embargo, de Dios nunca vamos a esperar eso. Luego el autor, voy a mencionar esto, habla de unos casos particulares en nuestra vida y va a mencionar un versículo que ojalá si tienes la Biblia al lado lo puedas buscar. Se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 3. Y él dice, es un versículo tremendo y realmente sí lo es. Es un versículo fuerte, un versículo diciente que dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nuevamente lo leo, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Está haciendo aquí alusión al hecho de que muchas veces nuestro estado, nuestra situación es una consecuencia de nuestro pecado. Hacemos algo y creemos que ese algo no va a tener una consecuencia, creemos que Dios tiene los ojos tapados y que no se está dando cuenta de lo que hacemos. Hermanas, aunque nosotros somos sus hijas, o más bien porque nosotras somos sus hijas, Dios siempre nos va a dar una exhortación, llamémoslo castigo, llamémoslo exhortación, llamémoslo disciplina, pero cada vez que hacemos algo que va en contra de su voluntad, el Señor como un Padre amoroso, justo y sabio nos va a disciplinar. Entonces muchas veces decimos, ay, que esto que me está pasando, Dios sí es malo conmigo, pero no nos damos cuenta que muchas veces esas cosas son producto de nuestros errores, producto de nuestro pecado. ¿Cierto? A veces estamos padeciendo una enfermedad, por ejemplo, y muchas veces esas enfermedades llegan a nuestra vida porque en algún momento hemos tenido un mal estilo de vida, no nos hemos cuidado, quizás el médico nos había recomendado, mira, tienes que hacer esto, tienes que dejar de comer esto, y sin embargo nosotras seguimos haciendo lo que queremos con nuestro cuerpo y después viene, como dice uno, el mamita mía, el ayayay, y no es más que la consecuencia de nuestros pecados. A veces estamos enredados en deuda, nos llegan a cobrar, le debemos a este, le debemos al otro, y definitivamente son consecuencias de nuestro accionar, de nuestro pecado. Nos endeudamos muchísimo sin medir si podíamos tener ese tipo de deuda y entonces después estamos apurados, ¿verdad? Estamos apuradas. Entonces dice, a menudo tenemos razones para estar descontentos con nuestro propio corazón por nuestro orgullo, carnalidad, ingratitud, incredulidad. Este es un descontento bueno, pero que jamás existe una razón para perturbarnos por lo que Dios hace.
Él es santo y justo en todo lo que hace. El autor nos dice, podemos estar descontentas por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de actuar. Es decir, cuando estamos tristes, cuando estamos arrepentidas por nuestro orgullo, por nuestra avaricia, por nuestra incredulidad, eso es un descontento bueno, pero que jamás estemos descontentas por lo que Dios hace en nuestra vida, ¿cierto? Aún incluso esa disciplina que el Señor nos da muchas veces debe llevarnos más bien a estar contentas. La Biblia enseña que cuando uno es un hijo verdadero de Dios, entonces Dios se encarga de disciplinar, ¿no es cierto? Nosotros nos regañamos al niño que vive a 2 cuadras de nuestra casa porque está haciendo algo indebido, ¿cierto? Porque él no es nuestro hijo, porque de pronto uno dice, no, porque lo regaña el papá, ¿cierto? Pero si a nuestros hijos sí los regañamos, de esa misma manera el Señor sí nos está disciplinando en estos momentos, si la situación por la que estamos pasando es consecuencia de nuestro pecado, que no estemos descontentas por ese accionar del Señor en nuestra vida, que más bien nos llenemos de alegría, nos llenemos de tranquilidad y de paz, sabiendo que el Señor es nuestro Padre y que Él en medio de su disciplina no busca aplastarnos, no busca acabarnos, sino que más bien busca enseñarnos para que nosotras aprendamos cada día más a vivir conforme a su palabra. Él es nuestro Padre, hermanas, y hoy es un buen día para meditar en eso. Todo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida es bueno, es justo, es sabio, y no podemos estar tristes, ni deprimidas, ni descontentas con su accionar. Más bien estemos tristes o estemos arrepentidas cuando meditemos en nuestros pecados y digamos, sí, actué mal de esta forma, no debía haber hecho eso. Eso sí debe llevarnos al arrepentimiento y quizás en muchos momentos a estar tristes por la forma en cómo hemos estado llevando las cosas, pero que no nos entristezca la manera en cómo Dios actúa en nuestra vida. Entonces vamos a dejar hasta aquí, que sea el Señor bendiciéndonos y acompañándonos todo el día, que nos bendiga y que nos guíe en cada cosa que vayamos a hacer. Nos vemos pronto, hermanas. Dios les bendiga.